Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. ¿Qué pasa, Rubén? Yo nunca lo he oído. Trato. La misma de siempre. No sabe el trabajo que me da. Sí. Y si no serían pesadillas, señor. Bueno, eso sería feo. Tantas cosas se llevó el viento. ¿Viste? Se llevó otro voto de Milei. Vamos todavía. Pero claro que no. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, caballero de día. Lo vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. La gloria de la radio, la princesa del streaming había andado con algún trámite, así que no viene. Le mandamos un gran beso. Volverá a estar aquí el día lunes sin falta. 7 minutitos pasaron de las 8 de la mañana para los que generalmente escuchan la radio para ubicarse en tiempo y espacio. Cumplo con el servicio de informarles que es el viernes 19 de septiembre del 2025 y el gobierno de Javier Milei ayer tuvo un nuevo revés en el Senado de la Nación, la ley de giros automáticos de Atenas a las provincias. Ayer en el Senado, en la Cámara Alta, se decidió que no se aceptaba el veto presidencial en relación a este instrumento, así que en muy poquito tiempo, el gobierno viene cosechando una serie de derrotas a las que estaba realmente desacostumbrado. Bueno, finalmente eso pasó, eso ocurrió. Lo quiero saludar a este periodista que es el Bocchini de las noticias, hombre a quien conocemos hace muchísimos años, un gran compañero de la vida, el señor Marco Cittadini. Marquito, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Robert? ¿Todo bien? Qué alegría estar aquí, ¿eh? Mira qué lindo lo que me dice. Para mí también, che. Día viernes, hoy tenemos tutuca, ¿sabes? Sí, muy bien, ahí está. Qué bueno. Es bueno irlos escuchando cuando me estoy yendo y retirando. Es un gran programa ¿eh? Este es un gran programa. Lo digo. Es una gran radio. Es una gran radio. Lo digo porque como oyente al mediodía me subo al auto, escucho a Felicitas, Sport por la tarde, obviamente. Me voy escuchando este mismo programa y al Flaco. vengo escuchando a Nico. La verdad que es una radio espectacular. Mañana voy a estar escuchando a Amado. Y esta radio de hoy es peor que la de mañana. Es una radio que se va superando, jornada. Superación. Casi se muere Soler cuando dije esta radio. Pero esto de hoy es peor que lo de mañana. Es peor que lo que podemos hacer mañana. Aparte, mañana en el Pulqui hay radio a la vieja usanza, que en realidad es toda una novedad, que es la radio con producción artística, con números vivos. Estuve viendo, está Santiago Motorizado, gran cantante, y está Charo Bogarín. Qué lindo. Espectacular. Mirá, bueno, gran cónclave matutino de los sábados. Yo creo que para ir a desayunar con espectáculos en vivo de esa calidad, ¿no? Digamos, ¿no? De esa calidad. Acá esta semana se habló mucho del se dice así, Tiny Concert, ¿no? Tiny Desk, sí. Tiny Desk Concert, efectivamente. Tiny Desk Concert que hizo Fito Páez. Lo vi ayer. Eso es la radio y televisión pública, ¿no? La PBS. NPR. Sí, pero creo que es un canal público, digamos, ¿no? Y cantan en un jardín. Creo que es un jardín de infantes, una biblioteca. Claro, que es como una bibliotequita chiquitita. Exacto, ¿viste? Se ven los calzoncitos que hacen los nenes de fondo. La verdad que está muy lindo, es un formato muy lindo. Bueno, esta semana fue por el de Fito. Por Fito Páez. Mañana ustedes van a tener, como vienen teniendo sábado aquí en el Pulqui, algo que es muy parecido, que es el número vivo, desenchufado, de artistas de mucho renombre.
está, que ustedes los ven en estadios, los ven en... Bueno, acá lo van a tener a 2 metros de distancia. Y van a poder compartir con ellos, van a poder interactuar con ellos, van a poder cantar con ellos, ¿no? Eso lo hace posible la 530, lo hace posible el programa Sin Diarios, también después con Amado, después con Camilo García, con Minutos Contados. Cada mañana de los sábados en el Pulqui, que es Entre Ríos 484. ¿Dije bien? Entre Ríos 484. Bueno, acá lo tengo, mirá, porque me lo acaban de traer. Este sábado va a estar Amado Bú, papá, en Sin Diario, Minutos Contados. Muy necesario escucharlo, Amado, aparte. Arranca a las 9 de la mañana, totalmente. Suma a Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, va a estar entrevistado. Y va a llegar Charo Bogarín, ¿sí? Tonolec, impresionante, que acompañará con su música en piso el acostumbrado pase entre Amado y Camilo. Y luego a las 11 de la mañana va a ir Santi Motorizado a conversar con Camilo. Bueno, Pulqui Bar, Entre Ríos 484, AM 530, la radio de las madres, todo producido por el señor Gary Castro, de los Fidel Castro, los hermanos Castro, no, de los castristas que quedan. Arrancó su gira Silvio Rodríguez, de paso les voy contando. Mira. Sí, arrancó su giro en La Habana, obviamente, después se fue al Zócalo. Sí. Creo que estuvo allí en México y ahora va para toda Latinoamérica. Va a llegar aquí, no le pude sacar entradas. Viene acá. Y viene para acá. En un ratito vamos a tener el primer invitado de la mañana. Muy bien. Sí, sí. Un gran amigo está llegando. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Estamos esperándolo. Bueno, entonces vamos con los sorteos. En algún lugar los tengo. A ver, vamos por acá. No los tengo, che. Acá, mira. Acá está. Perdón. En ese. Perdón. Vamos con esto. Tenemos Nutrion Vita. Sobre el final del programa vamos a dar el nombre del ganador o la ganadora del voucher de 50.000 pesos para los alimentos saludables de Nutrion Vita. Los que quieran participar de acá hasta el final del programa, 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Libro. Ayer fue muy, pero muy solicitado el libro El golpe que duró más de 3 meses, que de Rafael Cushing y Juan Salinas. El fin del mito de la caída incruenta de Juan Domingo Perón, ahora que se están cumpliendo un aniversario redondo de lo que fue la fusiladora del golpe contra el gobierno constitucional de Perón. Me parece que es un libro muy, pero muy atinado. Lo estamos sorteando en todo el país. Esto es un sorteo federal gracias a el ALEF. Gracias al ALEF. ¿Cómo hacen para participar? Nombre autopercibido, 3 últimos números del DNI y nos dejan al 11 32 000 530 los datos. 11 32 000 530. Por supuesto también tenemos el sorteo de la hidrolavadora y la aspiradora de auto, bueno, o de mano, como le quieran decir. Esto es gracias a Proveedor Hogar y Dogil Hogar. Ahí estamos viendo, los que están viendo por YouTube pueden ver lo que es la publicidad. Para eso participan hasta el día lunes. Tienen que dejar sus datos, nombre, DNI o los 3 últimos números del DNI y que escucharon la promoción o el sorteo en la 530, en la M530. ¿A dónde? Bueno, al 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. ¿Algo más tenemos para vender? Caramba, ¿cómo estamos? Les digo que está en operación técnica el señor Silvio Soler, en la producción y coordinación Gary Castro, Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Deza, en la producción visual Mora Rusagasti, en redes Manon Sanseverino, Nicolás Pasos y Vicente Castro. ¿Le parece que vayamos a una tanda hasta que llegue nuestro invitado? ¿Sí? Bueno, una breve tanda y ya tenemos... No lo quiero anunciar. ¿Estaba viniendo? ¿Lo anunciamos? ¿Sí? Ah, bueno, entonces está llegando, o está al llegar Rocco Carbone, que qué bueno. Sí, lanzó un nuevo libro, se llama Ultra. En un ratito vamos a estar conversando con él. Ahora tanda. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530. El grito y el silencio en su cuarto mes.
Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, Sin Diarios. Y a las 11, Minutos Contados. Amado Gudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Pablo Perazzi, Charo Bogarín y Santi Motorizado. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes. Personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa, luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados, a las 20, en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes, de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
22 minutitos pasaron de las 8 de la mañana de Lucas Sativa, ¿no? Lula Bertolli, ¿no? Sí, este es del último disco. No pasará. Y con este tema recibimos nada más y nada menos que a nuestro querido amigo Rocco Carbone. Rocco, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buongiorno. Buongiorno, bienvenido. Che, la verdad un gusto. Gracias por venir. Igualmente, no, a ustedes. ¿Hicimos levantar muy temprano? No, me levanto temprano. No tanto como ustedes, pero me levanto temprano. Rocco nos trajo primero que nada un libro, el cual agradecemos, es su último libro, yo lo sorteamos aquí gracias a el Aleph, se llama Ultra, es muy atractiva la tapa, mírenla, se ve de todos lados, una tapa de un libro, como una revista, lo que tiene que hacer es capturar la atención, ¿no? Y hay algo del tipo de letra, ¿no? La tipografía, que es muy atractiva, y los colores. Sí, y recuerda la primera parte del siglo XX, ¿no? Claro. Y ya que entraste por la tapa, estética. Exacto, entraste por la tapa y vas a la bajada, dice aristocracia tecnofinanciera, capitalismo mafioso y fascismo global. Toma, y ahí entraste como caballo. Y ya estás adentro del libro con eso, ¿no? Bueno, gracias por el regalo, lo vamos a estar leyendo desde ya. Aprovecho para preguntarte y arrancar un poco la conversa. Tenemos tiempo, estamos relajados. El viernes nosotros tratamos de hacer un programa un poquito más hablado, más conversado, no tan vertiginoso. La primera pregunta es, si querés un poco de actualidad, antes de irnos al libro. Todo tiene que ver con todo, pero el gobierno viene teniendo diferentes traspiés, ¿no? Electoral, parlamentario. Pareciera que la economía empieza a dar signos también de alarma. ¿Cómo estás viendo vos esta situación? ¿Cómo la describirías esta situación? Efectivamente, coincido con lo que decís, Roberto, que el gobierno está llevando a cabo distintos tipos de traspiés, se está equivocando. A mí me parece que estamos frente a un poder clasista, a un poder que representa a la clase de la gran propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que la clase trabajadora, que el mundo de los trabajadores y trabajadoras no se ven beneficiados de un gobierno de esta índole. Y me parece que efectivamente no puede dirigir un país como la Argentina, no se puede ocupar del desarrollo económico, del desarrollo moral, el desarrollo ético, el desarrollo cultural, civil, social de este país, y que en este año y medio hicieron muchos problemas, crearon muchos problemas para la existencia de la vida trabajadora, para la existencia del cartonero, de la cartonera, del laburante formal, de la trabajadora informal, del trabajador intermitente, en fin. Pero al mismo tiempo te diría una cosa, a mí me gusta un antiguo aforismo de Marx, que dice que ningún orden político termina hasta tanto, por ejemplo, despliegue todas sus potencialidades. Yo creo que ellos se van a ir cuando el campo de la emancipación, el campo nacional y popular, se organice para efectivamente ayudarlos a salir de la estatalidad. En la Argentina a mí me parece que es necesario volver a copar la estatalidad, volver a conducir el Estado nacional con un proyecto emancipador, con un proyecto de tipo nacional popular, de tipo una especie de peronismo de izquierda, podríamos decir así, que piense porque es efectivamente la ideología y es la fuerza que logra pensar la complejidad de este país en un contexto latinoamericano. Porque estas fuerzas sociales, estas fuerzas políticas, piensan básicamente un país para pocos, un país para una élite y un Estado que se pone de espalda a los trabajadores y a las trabajadoras, que son la gran mayoría de los países dentro de la sociedad capitalista. Acá, por ejemplo, una institución como la universidad básicamente está dispuesta en contra de sus estudiantes, en contra de sus trabajadores y trabajadoras. La salud pública, con el Garrahan también, una institución puesta de espaldas a los nenes y a las nenas que tienen el problema de salud de alta complejidad.
Vemos también que la Argentina es un país que se dispuso en contra también de sus jubilados y jubiladas. Decimos jubilados y jubiladas y lo decimos así, digamos, un poco superficialmente, pero esos trabajadores y trabajadoras fueron nuestra maestra de ayer, nuestro profesor de antes de ayer, nuestro médico de hace una semana, nuestra enfermera de hace 3 años. En fin, me parece que es un proyecto para pocos y que se dispone en contra de la gran mayoría de trabajadoras. Ahora, decimos, en un año y medio hicieron bastante daño, ¿no? Realmente en todos los órdenes o en todos los flancos que uno quiera ver. Pero ¿notás que pasó algo en la sociedad, digamos, a partir de, por ejemplo, el resultado electoral en provincia de Buenos Aires? ¿Hay algo de la sociedad o de un sector de la sociedad que le bajó definitivamente la persiana al proyecto Milei? Me parece que lo que pasó en la provincia de Buenos Aires o lo que pasó el otro día en la Plaza de los Dos Congresos, que a partir de la gran manifestación de hace 2 días, me parece que esa plaza la podríamos llamar Plaza de la Educación y la Salud. Mirá, bien, sí, me gusta. Me parece que es más significativo, ¿no? Sí, de la educación, de la salud y de los y las jubiladas. De la seguridad social, vendría a ser. Sí, exactamente. Bueno, me parece que se empezó a organizar a través, digamos, de la elección en provincia de Buenos Aires y de la plaza del otro día un freno. O sea, una parte conspicua de la sociedad a este gobierno le está diciendo hasta ahí no más. Hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste, y me parece que, digamos, la clave de los números, si queremos decirlo así, a mí los números no me gustan tanto, no me gustan mucho, no me gustan mucho porque, digamos, el número, la cuantificación, está vinculado con la racionalidad capitalista. Digamos, el pensamiento capitalista, la racionalidad capitalista cuantifica todo. ¿Y cómo se cuantifica una vida? ¿Cómo se cuantifica una existencia? ¿Cómo se cuantifica, qué sé yo, un genocidio en Gaza? Son cosas incuantificables. La existencia de una persona es incuantificable. Claro, muy bien. Pero me parece que, si quisiéramos decirlo en número, puesto que la provincia de Buenos Aires, con una lista de unidad, efectivamente con una manifestación política unitaria de las distintas manifestaciones del peronismo que nos interpela, puso un freno a eso, se está expresando casi la mitad del país que le está diciendo no a Milei, no es una provincia. 40% del padrón, ¿no? Exactamente, eso es la mitad de la Argentina, y es la mitad de la Argentina que se ocupa de la trama productiva de este país. A ver, hablaste de el genocidio en Gaza. Ayer Cristina puso un tuit, es un tuit por muchas cosas atractivo, usando la palabra atractivo porque realmente llama la atención, citando a Massot en algo que dijo Massot sobre el genocidio en Gaza, que era obviamente una crítica, una condena, ¿no? al genocidio en Gaza, pero también a partir de ese momento como presidenta del Partido Justicialista fijando una posición. ¿Lo leíste? ¿Tendrás opinión en relación obviamente al genocidio en Gaza? Yo ya lo conozco, pero también a lo que hizo Cristina? Sí, digamos, ningún gesto de la expresidenta, te doy mi opinión. Dale. Digamos, Cristina Fernández de Kirchner no es cualquier cuadro político. Te lo voy a decir así. Hace un mes estuve en Italia. Fui a dar un curso, fui a visitar a mi vieja. Y, por ejemplo, en Italia, en un país que está a 15.000 kilómetros de distancia de la Argentina, no te preguntan por Milei, te preguntan por el peronismo. ¿Cómo se ve, cómo está el peronismo? Entiendo. El peronismo vinculado con el kirchnerismo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se quiere organizar? ¿Cómo puede frenar esto? ¿Por qué te cuento esto, Roberto? Porque Cristina no es un cuadro ni siquiera argentino ni solamente latinoamericano, es un cuadro mundial, es un cuadro universal. Te preguntan por ella y su situación en Cana ahora con el arresto domiciliario a 15.000 kilómetros de distancia, digo, no en Uruguay o en Paraguay o en Brasil, en Italia. Esto como primer elemento. Como segundo elemento correlativo inverso, todo lo que hace Cristina no se puede leer, digamos, todo lo que hace un gran cuadro histórico no se puede leer de manera lineal. Me parece que ofrece grandes lecturas. Si me preguntas a mí, digamos, me gustó y no me gustó del todo ese tuit. No me gustó del todo porque levanta una figura problemática, digamos, dentro del Parlamento, Massot, vinculado con La Nueva Provincia, que es efectivamente un diario
relacionado, empalmado con la reacción, la ultra reacción en la Argentina. El personaje político no me gusta tampoco, el personaje de Massot, pero al mismo tiempo levantando el discurso de ese diputado que tomó una posición interesante, una posición institucionalista respecto de la República Argentina para un conflicto que tiene casi 100 años, que es el conflicto... Una tradición diplomática. Una tradición diplomática. Exacto. Entonces me parece que hay que, digamos, matizar y dividir las cosas. A mí Massot no me gusta, pero al mismo tiempo, digamos, su discurso me parece compartible. Y entonces me parece que en la elección de Cristina están ambas cosas, ¿no? Digamos, está una tensión, está recuperando un discurso institucionalista. La expresidenta es una figura altamente institucional de la vida política. Además, creo que ha pasado por todos los poderes del Estado, los poderes, salvo el poder, digamos, judicial, pero ha sido una eminente senadora, ha sido una eminente diputada, ha sido una más que eminente presidenta y ha sido una más que eminente vicepresidenta en un gobierno socialdemócrata. Entonces me parece que, digamos, más allá de lo que nos puede gustar o no gustar, porque eso son los gustos propios, se puede respetar, pero digamos, forman parte de nuestra individualidad, toma posición respecto de un problema muy grave del siglo XXI y de la humanidad que estamos habitando. Que llamó la atención sin duda. Sí, por supuesto. ¿No? Y obligó a una parte del campo a mirar lo que está pasando en norte de África. Lo digo así a propósito porque Oriente Medio tiene una connotación colonial. Cuando hablamos de Oriente Medio, estamos hablando de una porción del mundo mirada desde Londres. Gaza es Oriente Medio porque China es el extremo oriente respecto del imperialismo inglés. Para nosotros y nosotras que miramos las cosas desde la Argentina, el sur de Italia, ese es el norte de África. Ahora, me gustaría decirte otra cosa. Lo que está pasando en Gaza, de alguna manera, ejemplifica una antigua lección de Hegel, retomada y mejorada por Marx, sobre los procesos de la historia, que es lo que tenemos que pensar. Porque el capitalismo quiere que, por ejemplo, fraccionemos nuestras formas comprensivas, que miremos la historia por segundo, por minuto, por semanas. En cambio, los ciclos históricos hay que mirarlo con su complejidad. La historia siempre se repite dos veces, una vez como tragedia y una vez como farsa. El pueblo que durante el siglo pasado fue víctima del Holocausto, fue víctima del genocidio, hoy en día reorganizado en un gobierno fascista, pero de un pueblo que no comparte necesariamente ese gobierno autocrático del Likud, de un partido, del señor Netanyahu, hoy en día está llevando a cabo un genocidio como perpetrador en contra de un pueblo en Gaza. Bueno, me parece que Cristina pone la lupa sobre todo esto, o andás a ver sobre cuántas cosas más que yo no soy capaz de mirar y de ver. Rocco, ahí te pregunto, yendo al libro, digo, ¿cómo se inserta esta realidad en el libro? Porque uno está viendo, la propia Cristina hablaba de la fragmentación política que generaban, digo, las deudas del capitalismo, y es uno de los temas, y por estos días no lo vemos solo en la Argentina, con la disolución de la derecha, porque se habla mucho de las internas del peronismo, pero se habla poco de la disolución que hemos visto casi en tiempo real de la derecha argentina. Lo vemos en los Estados Unidos también, con incluso conductores de televisión, de los más famosos echados, porque hacían alguna referencia que no le gustaba a Donald Trump. Hablabas de Netanyahu. El mundo está en un momento bastante extraño y quizá en disputa, como capaz que hace 6 meses o un año no lo veíamos, ¿no? Y el mundo, a mí me parece que luego de la experiencia de la pandemia, porque todo esto que estamos viviendo está vinculado con la pandemia, o sea, con un trauma de índole general que no fuimos capaces de pensar y que no somos capaces de pensar y que finalmente tendremos que retener para el pensamiento durante un buen tiempo. Digamos, los grandes dramas de la humanidad, digo, el 76-83, la dictadura en la Argentina, todavía seguimos pensando en ese gran trauma que arrojó 30.000 compañeros desaparecidos, 30.000 compañeras desaparecidas, o por ejemplo, la experiencia del Holocausto del siglo pasado todavía está entre nosotros y nosotras. Digo esto porque la pandemia deberá efectivamente ser motivo de escrutinio a lo largo de los próximos años. Y digo la pandemia porque fue una crisis magna que afectó a todo el mundo, y en el corazón de esa crisis surgieron estos monstruos como Milei, monstruos como Trump. Porque efectivamente la pandemia que demostró que la humanidad y el mundo
imaginada por el poder capital, pone a la existencia, a la vida, a la Pachamama, a la tierra, al mundo en un estado de permanente crisis, de estallido. Y este poder político, el poder político libertariano, está empalmado espesamente con la pandemia. Cuando decimos la libertad avanza, estamos nombrando un espacio político que ha politizado la pandemia. De hecho, incluso el presidente Milei, cuando cierra el acto de campaña, ahí en el conurbano, en Moreno, si no me equivoco. En la canchita. Sí, en la canchita de fútbol de Moreno, sí. Él se refiere a la pandemia, porque efectivamente estos poderes que llamamos fascistas se vinculan con el capitalismo en crisis. ¿A qué le decimos capitalismo en crisis? ¿Se acuerdan cuando estábamos en plena pandemia que no podíamos salir de nuestras casas? El aparato productivo del país estaba detenido. El capitalismo ahí se volvió loco. Se volvió loco porque cuando el trabajador y la trabajadora, las clases trabajadoras no pueden producir, el capitalismo no puede succionar la sangre de la clase trabajadora, no se puede apropiar de la vida, de la existencia, de la riqueza. Y entonces el capitalismo, ¿qué hizo? Habilitó una de sus herramientas clásicas, que llamamos fascismo, para que las clases trabajadoras salieran de su casa, inhibieran las justas políticas de cuidado y pusieran de vuelta en marcha, digamos, el aparato productivo. Claro, a producir riqueza. Y mira esto, sí. Roberto, uno de los mantras de Milei, ¿cuál es? La propiedad privada, la sacralización de la propiedad privada. El capitalismo está vinculado espesamente con la gran propiedad, no con tu departamento de dos ambientes o con el mío de 2,5, con el suyo de 3 o con el autito desvencijado que podemos tener, con la gran propiedad. Esa gran propiedad que se manifiesta a través de 2, 3 apellidos o 4. La ministra Burrich tiene 4 apellidos. Esto está vinculado con la gran propiedad colonial. Bueno, estos poderes efectivamente bancan a la gran propiedad y afectan a la clase trabajadora. La deuda, por ejemplo, frente al Fondo Monetario Internacional. Si fuéramos capaces de hacerlo, la deuda deberían pagarlo ellos. La debería pagar la clase de Macri, la clase que sostiene Milei, no las clases trabajadoras. Eso exige igual un nivel de conciencia política y de organización que hoy yo por lo menos veo lejos. Esa distancia, ¿cómo se acorta? A ver, vos me imagino que tenés una hipótesis, una conjetura en relación a cómo acorto la distancia entre lo que sería deseable y entre lo que realmente ocurre. Y esa distancia te diría que se acorta sin inventar la rueda, porque la rueda ya está inventada, se resuelve a través de la lucha de clases. Eso también tenemos que ser capaces de pensarlo. ¿Cuál es el propósito de la lucha de clases? Y si me preguntas, a mí te diría que el propósito no es ganar un punto más en una paritaria, que el propósito de la lucha de clases no es obtener mejores condiciones de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras. El propósito último de la lucha de clases es desplazar del poder y de la estatalidad a la clase trabajadora. En la Argentina esto ha pasado. Esto ha pasado, digo, no estamos hablando de Petrogrado en el 17 o de La Habana en el 59, estamos hablando de la Argentina. La Argentina ha pasado, hubo un desplazamiento de clase, o en parte lo hubo, finalmente con una experiencia emancipadora que llamamos peronismo. Digamos, ¿se acuerdan esa frase que decimos comúnmente, incluso como chiste, ¿no? Que hay una sola clase de hombres y de mujeres, los y las que trabajan? Bueno, ese es un postulado del peronismo. Estamos hablando de un emancipador, hasta cierto punto, que efectivamente, digamos, pone en la estatalidad, en el Estado liberal, en el Estado burgués, otro tipo de clase social y comparte la estatalidad incluso con el capitalismo poniéndole freno. Bueno, esa es una forma de la revolución. Ahora, si me preguntas, ¿es la forma de la revolución que a vos te gusta, Tano? Y bueno, eso entramos en otra cuestión. Escúchame, y la lucha de clases en esta situación, ¿no? En este momento del capitalismo tecnofinanciero, ¿no? Porque vos hablas de la aristocracia tecnofinanciera, donde históricamente fue el trabajo el que producía la riqueza, digamos, ¿no? Hoy se genera también, como siempre, riqueza con el trabajo, pero también se hace plata con la plata. Exacto. Con el casino, el capitalismo casino, digamos, ¿no? ¿Vos crees que en estas circunstancias ellos sacaron de abajo de la cama una herramienta por la cual pueden prescindir de ciertos sectores del trabajo?
No, yo no creo que nunca pueden prescindir. El capitalismo no puede prescindir del sujeto obrero, del sujeto trabajador, digámoslo así. Si yo no me engaño, Roberto, el capitalismo tiene muchas expresividades, muchas dimensiones. Siempre las tuvo, pero en este momento tenemos que ser capaces de ver cuáles son sus expresividades. Yo creo que hay un capitalismo productivo, que es el capitalismo que produce bienes, servicios, que es el capitalismo comercial, es el capitalismo industrial, el viejo capitalismo, el capitalismo vinculado sobre todo con el siglo XX, pero que todavía sigue en el siglo XX. El analógico. El analógico, sí, como diría el presidente. Luego hay un segundo tipo de capitalismo, que es un capitalismo digital, financiero, tecnofinanciero, vinculado con estas nuevas clases sociales, aristocracia tecnológico-financiera, los Elon Musk, como dicen en México, Elon Musk, con los Elon Musk de la vida, con los Trump de la vida, con los Mark Zuckerberg de la vida, con Jeff Bezos, que cuando se casa, por ejemplo, alquila la ciudad de Venecia, en Italia. Bueno, esos personajes, y tanto más como Galperin, aquí, entre la Argentina y Uruguay, forman parte de una nueva clase social que es una aristocracia tecnológico-financiera. Y luego hay una tercera expresividad del capitalismo que tiene que ver mucho con América Latina, que es un narcocapitalismo, no anarcocapitalismo. Narcocapitalismo. Efectivamente. Ahora bien, efectivamente ese capitalismo determina novedades en el mundo, nuevos patrones laborales, etcétera. Ahora, el capitalismo del siglo XX ponía a la humanidad frente a una gran contradicción: capital versus trabajo. El capitalismo se quería aprovechar y apropiar de la fuerza de trabajo y de la riqueza creada por la clase trabajadora. Hoy en día, como el capitalismo está en un momento delirante, es un momento zombie, no se quiere apropiar solamente del trabajo, de la clase trabajadora y de la riqueza, sino de la vida. ¿Viste, por ejemplo, digamos, el pibe Rappi? Digamos, no hablamos de ninguno en particular, sino de ese nuevo paradigma del trabajo. Bueno, ese pibe es un esclavo, donde, por ejemplo, pone ya no la fuerza de trabajo y su riqueza a disposición de una aplicación, sino su existencia. Labura siempre, permanentemente, y trabaja ni siquiera para un dueño, para un patrón, para un señor que tiene una fábrica, sino para un aparato del capitalismo global transnacionalizado que no tiene nada que ver con la Argentina. Bueno, Milei pone a disposición a miles de millones de pibes Rappi que laburan para una aplicación que, por ejemplo, fuga guita a Silicon Valley, a Nueva York o cualquier otro lugar, y en la Argentina queda un pequeño margen de ganancia, que es el pequeño margen de ganancia que le queda a ese personaje para esclavo, alimentarse, o sea, para ir a dormir y seguir laburando al día siguiente. Bueno, el capitalismo hoy en día se quiere aprovechar y se quiere apropiar de la existencia del trabajador o la trabajadora, bajo la forma del capitalismo productivo, digital o narco. Qué fuerte, ¿no? Estamos con Rocco, ustedes lo conocen, lo escuchamos muchas veces por la noche con Sandrita Russo. Está presentando un libro nuevo, se llama Ultra, Aristocracia Tecnofinanciera, Capitalismo Mafioso y Fascismo Global, lo edita Sudamericana, en este caso, me parece un libro imprescindible. Yo creo que Rocco tiene, te voy a elogiar en público, Rocco, no sé si te pone colorado eso o qué, pero tenés una mirada fresca. Yo soy colorado. Vos sos colorado. Vos sos algo así, la campera colorada, es la de Mayra Mendoza, pero colorada esa, ¿no? Yo soy un jacobino. Un jacobino. No, tenés una mirada fresca sobre estos temas, que a mí me parece muy... que aporta muchísimo en una circunstancia en la que tenemos un presidente que elige, ¿no?, sus enemigos. Y uno de los enemigos que frecuentemente postula es el comunismo, ¿no? Que dice los cucas, los comunistas. El colectivismo, ¿no? El colectivismo, los zurdos, ¿entendés? Entonces, yo creo que vos le das frescura a muchos elementos que para algunos oídos suenan anacrónicos, pero que son indispensables para entender lo que pasa. Pero permíteme que te diga una cosa, Roberto. Vos sabés, le permito, señor. Yo nací en Italia, estudié en Europa, vivo en la Argentina desde hace 20 años. Esa frescura, que yo te la agradezco, es producto de conversaciones interminables, de las cuales formamos parte, en algunas con vos mismo, efectivamente, que se producen aquí en la Argentina. Sí, esta cosa que digo,
tienen algún sentido y pueden ser imaginadas, pueden ser pensadas y pueden ser dichas, es porque aquí en la Argentina hay una politicidad nacional y popular, grupos, espacio, movimientos, partidos que habilitan esas reflexiones. Yo te agradezco. ¿Vos decís que en Europa eso no está pasando? Yo digo que Europa es un continente más antiguo, más viejo, más conservador, más reaccionario que América Latina en general, y que, por ejemplo, en la Argentina tenemos un campo intelectual, un campo de la palabra, un campo de la comunicación, un campo militante, un campo movimentista, por ejemplo, mucho más efervescente, mucho más movedizo, que por ejemplo nos permite otro tipo de existencia que cualquier país europeo. Si me lo preguntas a mí, yo no cambiaría la Argentina por Italia, y es mi país de origen y le tengo mucho afecto, no estoy desconsiderando absolutamente nada, pero voy a esto, que si estas cosas pueden ser dichas es porque efectivamente hay lugares colectivos que habilitan estas conversaciones y estos pensamientos. Un libro tiene siempre un nombre y un apellido, pero un libro es una larga conversación con la biblioteca, con compañeros, con partidos, movimientos, con la plaza de los dos congresos, la plaza de Mayo, la Cámpora, el Partido Comunista, en fin, con esa diversidad, con ese elemento disidentes que forman parte de la politicidad nacional popular. El tuyo es un pensamiento universal, pero situado en un lugar donde eso resurge, quiero decir, se revitaliza. Sí, exactamente. Bien. Ahora, ese es un libro leninista, es un libro, tiene una tapa roja, es un libro que... Ultra es un libro leninista, dice Rocco Carbone, atención. Sí, es un libro leninista, es un libro que se inspira en los momentos emancipatorios, en los grandes momentos emancipatorios, en ese pensamiento emancipatorio de la historia de la humanidad, en el leninismo, en el trotskismo, en el peronismo, en el feminismo, en las disidencias. Y efectivamente, digamos, son cosas antiguas. Pero el capitalismo es más antiguo que nosotros y nosotros. El capitalismo con nosotros y nosotros quiere hacer siempre lo mismo. Antes lo hacías, qué sé yo, con la fábrica. Hoy en día lo haces con la aplicación. Pero Milei es una fuerza capitalista. El laburante que nos escucha en este momento, que recuerde, o la laburante que nos escucha en este momento, que recuerde, por favor, que si a Milei le va bien, a nosotros, al campo del trabajo, siempre nos va a ir mal. Es una ley de la historia, porque ellos representan a la gran propiedad. Milei representa a los Macri de la vida. Los grandes tres personajes de este libro son Macri, Milei y Santiago Caputo. Y por ejemplo, un aparato de poder que funciona entre el macrismo y el mileísmo, Toto Caputo como ministro de Economía, y luego, por ejemplo, un aparato que incluso está vinculado con el asesinato o la tentativa de asesinato o de magnifemicidio en contra de la vicepresidenta, y que ahora está empalmado espesamente con un poder oscuro, que es el poder servicial en la Argentina, que era un poder que efectivamente hacía sentido dentro del macrismo y hoy en día también a través de un personaje oscuro como el Triángulo de Hierro, que es la figura de Santiago Caputo. Rocco Carbone, filósofo, pensador, un estudioso que nos da pistas para entender lo que sucede. Está presentando aquí con nosotros su libro Ultra, Aristocracia Tecnofinanciera, Capitalismo Mafioso y Fascismo Global, editado por Sudamericana. Para los que nos están viendo por YouTube, estoy mostrando la tapa, pueden buscarlo en Google. Rocco, gracias por venir, che. A ustedes, un abrazo grande. Nos has dado un viernes diferente, que es lo que siempre buscamos los días viernes. Un gusto. Nos vamos a una tanda nosotros. Cuando regresamos, recuerden, esto sigue hasta las 10, falta que venga Cintio Taviano, Las Tutucas, falta todavía Marquito, que repasemos todas las noticias. El programa recién empieza. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal.
Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Pablo Caruso está en AM530. Está en línea Cristina Alonso, doctora en bioquímica, jefa del área de laboratorios especializados e integrante de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Se hace mucho esfuerzo para tratar de no complicarle la vida a los pacientes. El paro es ir a la puerta, ir a la asamblea, todos los turnos críticos que implican operaciones o algún procedimiento mayor se mantienen, oncología no está retrasando las quimioterapias. Me parece que los pacientes lo sienten, hay mucha mamá y papá movilizados, defienden lo que ellos te han comprobado en carne propia, cómo se atiende a los chiquitos, con qué cariño, con qué dedicación, con qué calidad. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! Y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y 55 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, escuchamos La Vela Puerca, en este caso homenaje a Cita Rosa, se llama No Olvidar, este tema, Sin Olvidar, gran versión. Bueno, mientras escuchamos esto, ustedes saben, estamos a una hora y pico de que abran nuevamente los mercados, pero
Ayer podemos decir que el gobierno tuvo un día en ese sentido negro, el país diría yo, ¿no? Porque se disparó el dólar, el gobierno tuvo que intervenir con casi 400 millones de dólares para contenerlo dentro de la banda que él mismo prefijó. Y está en línea Roberto Feletti para que nos cuente un poquito en qué situación estamos, en qué momento económico estamos a partir de lo ocurrido. Roberto, ¿cómo te va? Buen día, aquí te saludamos de la 530, Marcos Citadinis y yo, Roberto Caballero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Roberto, buen día, Marcos, saludo a la audiencia. Bueno, está planteada un poco la pregunta, ¿no? Hay una foto económica que realmente no sabemos para qué lado sale, aunque era previsible, pero digo, describinos a qué tenemos que prestar la atención. Mirá, previsible en la medida que tenés un ministro de Economía, que ya lo conocimos con Macri, que permite una renta financiera enorme en dólares y después la salida de dólares para justamente hacerse de esa renta financiera a los agentes económicos, y va agotándote todas las fuentes de financiamiento en dólares, el superávit comercial, te va agotando los dólares del blanqueo, los dólares del fondo, te pide los dólares del colchón, los dólares del sector agropecuario. Digo, llegamos a este escenario previsible por tercera vez en democracia, pasó con De la Rúa, pasó con Macri, que no terminó peor por el apoyo del fondo, y pasa ahora casi con los mismos actores, Sturzenegger, Caputo, Bullrich, y lo que estamos acá es en el final de la película, es cuando los agentes económicos se dan cuenta que no hay suficientes dólares para pagar la renta financiera de sus activos en pesos y comienzan a hacer el cambio de portafolio, que se dice desprenderse de todos los activos en pesos y asaltar las reservas del Banco Central. Y Caputo ayer dice, vamos a vender todos los dólares disponibles en el techo de la banda, en torno a los 1.500 pesos. Supuestamente es una medida regulatoria para mantener el precio del dólar, pero todos sabemos que con los niveles de reservas que hay, eso no se sostiene, y lo que vos te vas a encontrar que va a haber agentes económicos beneficiados comprando un dólar a un precio barato, habida cuenta de que acá los próximos meses, y yo te diría semanas, va a estar mucho más alto. Lo que estamos viendo es el fracaso, o no fracaso, porque hay gente que se benefició mucho, de una política neoliberal que permite que la renta financiera sea la dominante en la economía argentina, y que con un poderoso proceso de endeudamiento del Estado que mantiene las tasas de interés altas, bueno, vos puedas arbitrar entre tasa de interés y valor del dólar, y ahora llegó al punto que ya no hay arbitraje posible. Entonces todo el mundo se desprende de los activos en pesos y va al dólar. Esto es lo que está pasando. Y esto termina otra vez en una crisis de sector externo, con un salto cambiario, con el dolor para millones de argentinos y argentinas que lo sufren y lo van a sufrir, y casi te diría, y esto tendría que el movimiento nacional y popular pensarlo, con los mismos actores. Otra vez van a quedar impunes, otra vez lo vas a ver a Toto Caputo después de esto en las playas de Brasil o algún otro lado, descansando, el país endeudado, los salarios hechos polvo, la situación de producción y consumo quebrada. Digo, esto no es nuevo, claro. Pasó, esta es la tercera vez que pasa. Claro, Roberto, te pregunto por lo más urgente de lo que está sucediendo. Hace 10 días parece que fue lejísimo, pero los bancos se quejaban de los encajes que los obligaban a tener. Claro. Ayer se conocía este cepo temporario para directivos de entidades financieras, porque lo que decían es que hacen un rulo con el contado con liqui. ¿Qué hay de todo eso, digo, en el contexto, por supuesto, que estabas describiendo, que es más general de los últimos días? La situación concreta es más grave, porque lo que han hecho, o lo que recurrió el gobierno en los últimos, yo te diría, 2 meses, es paulatinamente restringir la circulación de pesos. Para restringir la circulación de pesos, iba colocando bonos, deuda del Estado, a tasas cada vez más altas, para que esos bonos en pesos fueran atractivos. Es decir, el precio que le tenía que pagar a los bonistas
para que se quedaran con los bonos y no los vendieran ni fueran al dólar, era cada vez más alto. Como eso ya no alcanzaba, porque en los sucesivos canjes de deuda quedaba plata fuera, entonces recurrieron a obligar a los bancos a recibir esos bonos forzadamente y mantenerlos como reserva de liquidez en los bancos, lo que se llaman los encajes, para seguir sacando pesos del mercado y para impedir que esos pesos presionaran sobre el dólar. Ese escenario te lleva, por un lado, a una parálisis del movimiento de producción y consumo. Una pyme tenía que encontrar, por ahí se necesitaba un descubierto en la cuenta corriente, pagar 120%, o alguien que quería financiar su tarjeta de crédito tenía que también pagar 120, 130%, es decir, eso por un lado, y por el otro, se llega a un punto que tampoco hay un precio en la tasa de interés que resulte atractivo. Entonces todos empiezan a desprenderse de los bonos, eso hace que suba el riesgo país, por eso el riesgo país empezó a subir, porque cuanto vos más ofreces bonos en el mercado, más baja el precio de esos bonos y por lo tanto la diferencia entre el valor nominal y el valor de mercado es cada vez más grande, eso explica la suba del riesgo país. Y el otro punto es que, y este es el temor que ya tienen los bancos están empapelados de esos bonos. Si vos dejás un depósito a plazo fijo en un banco, el banco lo presta. ¿En qué lo presta? Bueno, ¿en qué activos los presta? En esos activos están esos bonos, que si bien contablemente se los permiten evaluar al valor nominal, todos saben que el valor de mercado es mucho menor, con lo cual el patrimonio de los bancos está puesto en tela de juicio. Uh-huh. Es una situación compleja, porque no solo vas a tener un crack cambiario, sino podés tener un crack bancario en la medida que el riesgo país siga subiendo. O sea, a ver, Roberto, si entiendo. El presidente dijo la otra vez que lo peor ya había pasado, pero en virtud, hablando del escenario económico, lo peor pareciera estar por venir. Es que lo peor está por venir. Porque ¿qué va a pasar cuando Caputo termine de utilizar el stock de intervención líquidas de reservas? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde puede ir a parar el valor del tipo del dólar? Digo, ha vendido 53 millones de dólares el lunes, ha vendido 53 millones de dólares el miércoles, ha vendido 400... Ayer 379, sí. Y además vendió 431 de dólar futuro, o sea, ayer la intervención entre contado y futuro fue más de 800 millones de dólares. Oh. Entonces digo, bueno, porque hay estampida, porque hay una clara debilidad del modelo económico, no la política, que los tipos que votan, el riesgo Cuca, todo eso no es cierto. Lo que ven los agentes económicos, que en la medida que vos generaste un esquema por el cual permitiste que todos los dólares que ingresaran se fueran, bueno, empieza la puerta 12, como se dice en la jerga, claro. Todo el mundo a tratar de salir por el embudo. Roberto, te quiero agradecer, sé que tenías unos minutitos nada más para atendernos, gracias por esa deferencia, te mando un fuerte abrazo. Abrazo, gracias. No, gracias a vos. Era Roberto Feletti, economista, ustedes lo conocen, dando una descripción bastante cruda de la situación. En términos económicos, acá no hay riesgo político, riesgo Cuca, la propia insostenibilidad del modelo económico por falta de dólares que alguna vez apuntó la propia Cristina Kirchner. 5 minutitos pasaron de las 9, separamos y lo tenemos al señor Marco Cittadini, repasamos algunos audios con él. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cittadini, lo escuchamos. Bueno, vamos a arrancar por acá. ¿Sí? ¿Te parece bien? Porque ayer, arranquemos por donde quieran. Ayer en Las Tres Anclas, sí. el programa del stream Carajo, participaron
Luis Caputo, Toto Caputo, el que va a terminar en Guantánamo. En Río de Janeiro. No, desgraciadamente va a terminar en Río de Janeiro tomando. Este es un país donde Caputo está libre y es ministro de Economía y Cristina Kirchner presa. Digo, este es el país que tenemos. Es así. Yo creo que no habría que descartar algún lugar al sur del país. Al sur del país, ¿no? Ushuaia, ponerlo. Que la cárcel está discontinuada. Hay un penal discontinuado. Está discontinuada. Pero porque lo merecen, ¿eh? Porque esto es una estafa. Y no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Sí, otra que el telar de la abundancia, lo que está haciendo. Exactamente. Bueno, exactamente. Vamos a escucharlo ayer en este programa de stream, muy, muy jocosos, con Santiago Bausili, el titular del Central, con Daza, el segundo del Ministerio de Economía, todos como muy, muy descontracturados, mientras habían tenido que gastar, como bien decía Roberto Feletti, $700 millones. Son nuestros. Nuestros. O sea, te los da el Fondo Monetario Internacional y se los tenés que devolver por triplicado. Sí, y ya empiezan, hoy ya tiraban esta idea de que en realidad, el tesoro de los Estados Unidos va a salir al salvataje. Cada vez nos hundimos más en el, ¿cómo se llama? El síndrome Potosí, la vocación de Potosí. La vocación de Potosí. De la que se hablaba. Bueno, escuchemos a Luis Caputo ayer justamente en Tres Anclas. Hay un ataque político como probablemente yo por lo menos no haya visto nunca. No sé si alguna vez en la historia habrá pasado, yo no lo vi nunca. Hay un ataque político fenomenal, pero combinado, porque digo raro, porque esta vez este ataque político está combinado con una situación macroeconómica muy sólida que Argentina no tuvo nunca. Entonces, hoy, a pesar de todo lo ocurrido, seguimos con superávit fiscal que se anunció hoy, superávit comercial, un banco central capitalizado, no hay emisión monetaria, inflación sigue controlada. Es una situación, como digo, rara porque los mercados y la gente claramente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia, y como típicamente se reacciona en Argentina, sin tanto análisis de lo fundamental, sino de decir, uy, bueno, dado este lío, me tengo que cubrir o algo. Entonces, un poco, ¿cuál es el mensaje? Contarles en qué estamos, porque hay algunos que entonces que empiezan ya enseguida con propuestas, y no, entonces tienen que hacer esto, lo otro. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente, y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Bueno, ahí estaba entonces Luis Caputo, que se supone que fue a llevar tranquilidad y te dijo, vamos a usar todos los dólares que hagan falta para mantener el dólar dentro de las bandas o en el techo de la banda. El techo se le va a caer encima. Desgraciadamente a todos se nos va a caer el techo encima, ¿no? Porque el tipo que vino llenándose de guita con el carry trade en estos últimos 2 años, cuando escucha esto dice, pero yo no voy a cobrar, yo necesito cobrar. Entonces la cosa se pone un poquito más complicada. Como en los demás experimentos neoliberales, va a terminar siendo hundido por los mismos que se beneficiaron. Manuel Adorni ayer estaba muy irascible. La conferencia de prensa de Manuel Adorni ayer fue una demostración de los tiempos que atraviesa el gobierno, porque atacó a un periodista, lo trató de irrespetuoso. ¿Sabes cuál es la sensación? ¿Alguna vez te rayaron el auto? Sí. ¿Saliste, viste, y te habían rayado el auto? Sí. Tienen la reacción del tipo a que le rayaron el auto. Que le rayaron el auto, puede ser. Está un poco de bronca, pero a su vez, asumís tu vulnerabilidad, cosa que hasta ese momento, viste, decías, no, a mí no me va a pasar, no, también te pasa. Adorni llegó 1 hora tarde. Dijo que iba a permitir pocas preguntas porque tenía que irse a la reunión de gabinete. Maltrató a un periodista de CNN, o sea, no alguien, no un crítico, no alguien de la 530, de CNN. Contestó 2 preguntas y se fue. Que no las terminó de contestar y se fue. Entre las cosas que dijo, bueno, al principio, antes de las preguntas, hizo una especie de panegírico acerca de
las bondades del gobierno y por supuesto atacando lo que había pasado el día antes. Claro, estaba en un sanguchito entre diputados y el Senado, ¿no? Y decía lo siguiente acerca de lo que ya se sabía que se había aprobado, que era el rechazo de los vetos de emergencia pediátrica y del presupuesto universitario. Para ponerlo en números concretos, el monto anual de la ley de financiamiento universitario es de el diferencial de 1.9 billones de pesos. Si queremos financiarlo con otras partidas, como se sugiere, deberíamos, por ejemplo, suspender el presupuesto total, por supuesto que no se puede hacer, pero debería, o es el equivalente a suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante 4 meses, para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto el día de ayer una de las cámaras. Bueno, ahí estaba entonces Manuel Adorni extorsionando, chicaneando, insisto, muy nervioso. A mí me puso particularmente nervioso de autorreferencialidad, pero bueno, me puso particularmente nervioso porque en el canal en el que yo estaba, mientras yo estaba mirando la conferencia, no era eso lo que pasábamos, no la conferencia, sino una cola en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde una persona le faltaba una pierna y estaba yendo por tercera vez a demostrar que le faltaba una pierna. Y le decía, no, faltan 60 o 90 días para que te podamos restituir la pensión por discapacidad. Entonces, ahí, viste, como que el fin de la metáfora. Se termina, era todo risas hasta que viste que los efectos de estos turros en vivo y en directo, ¿no? Vos miralo a Mayans. Bueno, ahí va. A la tarde lo que sucedió, hay muchas cosas más que han pasado ayer, en todo caso la semana que viene igual se van a seguir desarrollando porque se abrió el secreto de sumario en la causa, en la causa de las escuchas de Españolo, porque Cerimedo estaría ratificando que se le dijo lo mismo que Españolo dice en los audios. Cerimedo, un ex colaborador muy cercano en términos digitales de Javier Milei, y a la tarde recibe el segundo golpe el gobierno en términos legislativos, que es el rechazo al veto por la ley de ATN. Algo bastante obvio que iba a pasar porque lo firmaron los 24 gobernadores. Medio difícil que no fuera rechazado en el Senado, que es la Casa de las Provincias. Y Mayans, como habitualmente viene haciendo... Vos miralo a Mayans. Bueno, un recital de Mayans. Yo les recomendaría que vayan y vean, nosotros vamos a compartir 2 momentitos cortos, que vayan y vean toda la exposición de Mayans, porque juega fulbito, es el Bocini del Senado en este momento. Bueno, y con esto cerramos, pero digo, así terminaba el día. Después no, porque después pasó lo de Cerimedo, después nos enteramos de más cosas, y nos enteramos también que no va a ir, lo último que digo, que porque Adorni lo anunciaba, que no va a ir el 23 al Congreso Karina Milei. Ya está corriendo, por el escándalo libro, ya está corriendo el incumplimiento de su hermano, de Javier Milei, que no presentó las respuestas a las preguntas que se le hicieron desde la Comisión Investigadora de Libra. Bueno, Karina Milei no va a ir a la Comisión Investigadora de Libra porque dice que va a estar en Estados Unidos. Pero cerramos con el Senado, una derrota aplastante para el gobierno, 59-9 salió la elección, y Mayans hacía esto. La verdad, para el tiempo que estamos viviendo, esta presentación del presupuesto ha sido una verdadera vergüenza, realmente. Y bueno, hay preocupación, de nuevo digo, por los pronunciamientos del presidente y por esa reunión de gabinete que aparece estático así y que hace presumir de que es una foto, un muñeco, y quién está gobernando el país. Y encima escuchamos ahí del jefe de gabinete que nos quedemos tranquilos. Porque ahora sí, Milei se va a hacer cargo de la conducción política del país. ¿Y qué carajo estuvo haciendo un año atrás? ¿A qué se dedicó? Que el pueblo se quede tranquilo porque a partir de ahora el presidente se hace cargo de la conducción política del país. Imagínense ustedes, esto es como decir reconocer su propia torpeza. Franco y el nuevo ministro del Interior tratando de comprar voluntad y encima tan mal, porque por chirolista. Entonces, los gobernadores que tienen un poquito de honor dicen, pero escúchame, si no querés comprar, comprarlo bien, pero con esta... ¿entendés?
Y encima 4 provincias. Por Chaucho y Palito. Ahí tuvo respuesta en diputado. El nuevo ministro del Interior, que ya está liquidado también. Con esto que hizo fue vergonzoso. O sea, apuntar a 4 provincias para decir a partir de ahora distribuimos el sistema de ayuda de los ATN. Otra vergüenza. Bueno, todas estas cosas que son lamentables hacen a un gobierno que tiene actitudes que son verdaderamente demenciales. Por eso me alegra mucho que el Parlamento argentino esté poniendo racionalidad, porque vamos a necesitar racionalidad, porque vienen tiempos duros, ¿eh? Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las 3 Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Saberio del Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican.
nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día. Un programa con opinión, análisis e información. AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 21 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Y les tengo que contar algo. Hoy va a haber en San Martín una marcha para pedir justicia por la muerte de Sebastián Carrillo, otra víctima más del narcotráfico en San Martín. Voy a leerles un comunicado. Dice así: en la madrugada del domingo 14 de septiembre, en medio de un tiroteo entre bandas en el barrio Independencia de José León Suárez, asesinaron a nuestro compañero, sobrino, amigo y hermano Sebastián Carrillo. Sebastián estaba en la casa de su novia. Cuando se acercó a cerrar la ventana, una bala le arrebató la vida. Esto no fue un hecho aislado. En lo que va de esta semana, en el mismo barrio, 4 personas fueron heridas, de las cuales 2 resultaron muertas. En San Martín la violencia crece día a día. Los enfrentamientos entre bandas narcos se volvieron moneda corriente y son nuestros vecinos y vecinas los que pagan con sus vidas y las de sus hijos. Estamos hartos de la desidia, de la justicia y del Estado nacional, provincial y municipal que solo pone excusas o aparece para pagar los gastos del entierro. Queremos que lleguen antes, que las autoridades locales no se enojen si hablamos de narcotráfico, que trabajen para frenarlo. No vamos a parar hasta que haya justicia por Sebastián, hasta que cada barrio de San Martín, pueda vivir con la paz y la dignidad que merece. Justicia por Sebastián Carrillo, familiares, compañeros y amigos de Sebastián. Hay una convocatoria para hoy, viernes, escuchen bien, a las 5 de la tarde en la Plaza Alem, que era el lugar donde paraba Sebastián, que además era un militante político, era militante del movimiento Evita, un pibe muy reconocido, un referente político del barrio, y se va a juntar allí la gente a las 5 de la tarde para marchar desde la Plaza Alem a la Catedral de San Martín, bajo la consigna: queremos justicia para Seba y paz para nuestros barrios. ¿Sí? Así que todo San Martín me parece que hoy tiene allí una cita desde ya. Esto se puede repetir en muchos lugares del conurbano bonaerense, porque desgraciadamente el repliegue del Estado nacional fundamentalmente, produce los espacios vacantes para que ingrese allí el narco con su economía y con su violencia y con su delito, ¿no? Y esto realmente creo que a veces no lo vemos. La contracara de la presencia del FMI en nuestra economía no es exclusivamente financiera. Esto tiene una contracara muy concreta en los barrios, donde la gente quizá no solamente pierde el trabajo, sino que trabaja en la subsistencia, y muchas veces también allí aparece el narco ofreciendo a los pibes y a las pibas una salida rápida a sus penurias. Yo quiero volver al país donde los pibes tenían el progresar y estaban pensando en terminar el secundario y estudiar en la universidad, y tenían esperanza de vivir. Creo que ese es el principal antídoto contra la violencia y contra el narco. Desgraciadamente, las políticas que se aplican en la Argentina, las políticas que impone el Fondo Monetario, las políticas que aceptan los gobiernos de Alberto Fernández a Javier Gerardo Milei, hace que esto ocurra en nuestros barrios y que se cometan delitos como el que estamos describiendo. Así que desde aquí nos sumamos al reclamo. Queremos justicia para Seba y paz para nuestros barrios. ¿Y saben qué? Oportunidades para nuestros jóvenes, esperanza para nuestros jóvenes. No se olviden de esa frase que dice que ellos son el futuro. Bueno, el futuro es ahora. Es mentira que en el futuro vamos a estar mejor. El futuro no existe. Lo único que tenemos a mano para hablar de las cosas es el presente. Y en este presente horrible
mataron a Sebastián. Desde acá, enorme abrazo a la familia, a sus compañeros de militancia y a los barrios asolados por el narco. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 27 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tengo que saludar, primero que nada, a la tutuquera, periodista tutuquera, Cintia Ottaviano. ¿Cómo anda usted? Suena muy fuerte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tutuquero, ahí está. Suena impactante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Ahora que la veo, se me abrieron las grandes alamedas. Está muy buen mozo. Gracias, muchas gracias. No, de verdad, me encanta cómo le queda ese luquete con los anteojos. Seguro que lo oyentada también. Ahora después voy a leer los mensajes, los piropos que usted debe está haber hecho acá. un despelota de belleza. Así se lo dice. Y camisita. Camisita. ¿no? Como escuchan por ahí interrumpiendo y molestando, está el señor Rinconet también, ¿no? Yo estaba con ella hablando, ahí aparece el señor Rinconet. Siempre hay como un tercero, el champerón, ¿cómo le decía? La chaperón. Chaperón. Está ahí para que uno no vaya a los papeles, digamos, ¿no? Que se mantenga todo en un trato. No, nosotros a los papeles vamos siempre. Ya veo que trajo un montón de cosas. Igual yo desde que entró, así tipo Pablo, me fijé en las tutucas. Que a esta altura podemos decir que ya estamos enviciados, ¿vio? Entonces llega el viernes y escúcheme una cosa. El fentanilo, pero justo después vienen las tutucas. Sí. No, en materia de El fentanilo de buena un poco desubicado. Un poquito desubicado. Ayer me decía, mañana viene o todavía. Sí. Traerá las tutucas, pero no puede ser, no trae tutucas, trae tu inteligencia también. No, es lo único que es la tutuca. Es como en Radio Nacional que decía, ¿cómo hacíamos programa y que intentábamos que fuera sesudo? Me encanta tu sonrisa. Está muy bien, bueno. Así es la radio, así es la vida, caballero. Le falta música a esto para compenetrarse, porque hoy tengo que hacer así como, uy no, se está desnudando Rinconet. Rinco, pare un poco. ¿Qué está haciendo Rinconet? Se queda en Bolaina. ¿Qué hace Rinconet? A la una, a las dos. ¿Vienen las tutucas? Sí, claro, ¿está preparado? Pay attention, please. Claro, vamos. ¿listo? A la una. Qué difícil esta diagonal para mí. Qué viaje Qué viaje. ¿Y a las 3? Grandes atrapadores de tutucas. Ahí está. Grandes atrapadores de tutucas. Me encanta porque parece saludable esto. No lo es, creo, ¿no? No, sí, al contrario. ¿Es saludable? Bueno, hoy Flor no está, pero ella dice que leyó todo lo que tiene ahí. Mire toda la información que hay detrás. Es un snack. Está lleno de información. Detrás, del otro lado. Mire toda la información saludable pero que tiene. No, él estaba haciendo un canje.
A ver, dice que dice. Canje de ¿verdad? tutucas. Hubo una época en que chafábamos un PBI, ahora hacemos canje de tutucas. ¿En qué quedamos los cucas, no? Hubo una época que eran ensobrados y ahora son tutuqueros. Chicos, por favor. Lanzábamos satélites al espacio, ahora estamos agarrando las tutucas que vuelan. Desesperadamente. Desesperadamente. Pensándola ya antes, claro. Che, quiero leer algo de Alicia Ballester, agradecerle también por el mensaje, porque ella dice, también sería más útil para evitar estos desastres que produce el narco una gendarmería que se ocupe de la frontera, sino de pegarle a los jubilados y disparar a los periodistas que lo registran. Abrazo fuerte. Alicia, tal cual, Alicia, la verdad tenés mucha, pero mucha razón. ¿No? Todavía no, ¿de qué vamos a hablar? Fuiste un tema fundamental. Yo lo estaba escuchando a Rocco antes. Felicitaciones, Rocco querido, que acá nos deja el libro. Me dijo que no te lo robe, caballero, porque es para los dos. Yo ya lo estaba vendiendo con Gary. Gary. Ya estaban poniendo ahí un puestito. Está dedicado, ese vale doble. Menos 3% Karina, no te olvides de eso. El 3% es para Karina. Sí, es el tributo a la corona, perdón. No, por favor, muy interesante lo que decía lo que venías comentando además, y Rocco hablando de las 3 formas del capitalismo y poniendo el narcoestado en una de ellas. La verdad es que venimos recorriendo la provincia de Buenos Aires, pero también el país, y notando en distintos barrios o en distintas ciudades, hasta en distintos pueblos, donde hace unos años cuando ibas, todo lo que te podían llegar a hablar era de la producción, por ejemplo, láctea o de la producción ganadera, y hoy la realidad es que tenés distintas problemáticas en el barrio, desde el que, como estabas comentando, termina siendo un soldadito que por nada termina llevando y trayendo, el que tiene consumos problemáticos que también entra en esa rueda, pero las propias familias que se endeudan, y el primero que aparece ahí entonces no es ese mega narco que uno imagina, sino el que está al alcance de la mano. Antes era, si no recuerdo mal, yo me crié en un barrio, y el que hacía ese tipo de donativos o prestamista, en realidad era el quinielero. El quinielero, en otra época decían el puntero, ¿no? Había distintas figuras a lo largo del tiempo que en el barrio. Posterior, claro, que eran más reconocibles, pero la realidad de hoy es que está vinculada directamente con los consumos problemáticos y obviamente con el narco. Cuando hablamos de narco y de narcoestado, no es solo el retiro del Estado, sino que es la estructuración del Estado para posibilitar ese crimen organizado, que sin un sector del Poder Judicial, que sin un sector de la política no puede existir. Esta es la realidad. Por eso también es tan difícil cuando pensamos en volver a ser Estado. Bueno, ¿qué políticas públicas tenés que implementar que sean en diversos ámbitos? Porque la realidad hoy está muy compleja y ha llegado a lugares donde antes tenías otro tipo de redes. Por eso es tan importante la creación de redes, por eso es tan importante la organización, ¿no? Y el revincularse, y por eso también es tan importante todo lo que tenga que ver con políticas públicas que vayan desde la cultura al deporte, por supuesto vinculadas con la salud, pero sobre todo la organización y el dar oportunidades, ¿no? Salir de los consumos problemáticos es muy difícil, salir de una situación de deudas también, salir de la posibilidad de conseguir un trabajo más complejo todavía, y hoy sabemos no solo que las familias están rotas, sino que además lamentablemente muchas veces no se encuentra esa salida, ¿no? Y las violencias aparecen como la resolución de todos los conflictos. Esa es parte también de la realidad que estamos viviendo hoy. Hay una experiencia muy interesante, trágica en su origen, pero interesante después porque fue canalizada institucionalmente o políticamente, que tiene que ver con unos chicos que eran del frente, ya me voy a acordar el nombre, Darío Santillán, perdón, el Darío Santillán, en Rosario, en los pueblos de Rosario, fueron asesinados también por el narco. Y se generó ahí toda una organización que hoy políticamente es Ciudad Futura, que es esta organización entre una especie de izquierda alternativa y un movimiento social, y hoy encabeza la oferta del peronismo. Encabeza la oferta del peronismo. Ellos eran los que denunciaban al narcosocialismo en su época. Yo me acuerdo que se armó mucho escándalo una vez que el Corvo Larroque habló del narcosocialismo, y bueno, todos se levantaron y se ofendieron, pero finalmente hoy la realidad se terminó imponiendo. Y esos asesinatos no quedaron impunes, en ningún caso, digamos, ¿no? Penalmente por la fuerza política, pero esencialmente, bueno, han canalizado una propuesta política, ¿no? En candidatos, sin candidatas, Monteverde, digo,
me parece que no todo está perdido en tanto y en cuanto se le logre dar un cauce, ¿no? Esa es la salida. Y bueno, y Rocco también te hablaba de el otro capitalismo, el tecnocapitalismo, el capitalismo de vigilancias, de plataformas de financiarización, y ahí los voy a invitar a viajar a Brasil y un camino que empieza a recorrer Brasil de la soberanía digital. Justamente esta semana en el Plan Alto Lula lo que hizo fue promulgar una ley, la ley 2628, que es la del Estatuto Digital de Niños, Niñas y Adolescentes. Muy interesante lo que trae Lula después de un compromiso que asumió desde 2023, de un trabajo conjunto con la sociedad civil o con las organizaciones libres del pueblo, con el Poder Legislativo y obviamente el Poder Ejecutivo. Llegaron a este Estatuto Digital del Niño, Niña y Adolescente cuando Lula plantea, bueno, a ver, teníamos 36 años de aquella Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, había que actualizarla y no podía quedar el mundo digital por fuera. Así que si le parece, caballero, no solo vamos a repasar esa perspectiva para reconocer a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho, sino también que va sobre los centros de datos, a promover la soberanía digital, a construir centros de datos propios de Brasil y además a regular a las plataformas. Entonces tiene estas tres patas que resultan fundamentales. Si quiere, arrancamos por la de niños, niñas y adolescentes. Se acuerda que habíamos estado conversando incluso aquí sobre las distintas problemáticas que muchas veces están vinculadas con este capitalismo de vigilancias y plataformas. ¿Qué hace específicamente? A partir de 6 meses dan de cumplimiento, ¿no? Esta ley iba a entrar en vigencia en un año. Lo que hizo este miércoles fue recortarlo a 6 meses la entrada en vigencia. Las cuentas en las redes sociales de los chicos y las chicas que tienen menos de 16 años van a tener que estar obligatoriamente vinculadas y conectadas a la de un padre, una madre o un tutor. Mira. ¿Sí? Entonces la red social que tengan tiene que estar conectada a una persona ¿Esto adulta. ¿Es Sí, es la ley 2628, que le llaman del ECA, por las crianzas y adolescentes. Es el estatuto digital. ¿Qué van a poder hacer los adultos con incluso esas redes sociales que son de chicos y de chicas de menos de 16 años? La posibilidad de gestionar la configuración de privacidad, supervisar todas las interacciones que tengan con personas adultas. Las plataformas van a tener que ofrecer herramientas de control parental, sí o sí. Mirá qué interesante todos los puntos sobre los que va. Están obligados a verificar la edad real que tenga el usuario, que es el gran conflicto, porque dicen que tienen más de 16, más de 18 y tienen menos edad. Obviamente haciéndolo sin que la base sea la autodeclaración, porque lo que viene pasando es que simplemente vos decís qué edad tenés y pones la que querés. Entonces van a tener que generar herramientas para que... Esto es muy interesante, porque para dar un ejemplo, si vos querés tener Mercado Pago o Mercado Libre, hay un montón de autenticaciones. Incluso viste que te piden el DNI, te piden la huella digital. Bueno, pero para el caso de las redes sociales no. ¿Y desde qué lugar es menos importante comprar un producto que hacer cualquier cosa a través de las redes sociales? Otra vez la mercantilización, ¿no? Para comprar y que vos no los estafes, ahí sí, el DNI, la huella digital. Ahora, para interactuar con todo el mundo, donde hay crimen organizado, por ejemplo, ahí no hay problema, haz lo que quieras. Las plataformas tienen la obligación de verificar el contenido que le van a sugerir a los perfiles de los menores por el algoritmo. Esto también me parece absolutamente fundamental. Se meten en el algoritmo, hay una opacidad, hay una oscuridad, nadie sabe exactamente cómo se construyen los algoritmos y son de una dinámica, la mutación y la transformación de los algoritmos, que siempre te quedas atrás. Entonces, incluso empresas como Meta que dicen, nosotros sí les contamos cómo está construido ese algoritmo. Vos te metés, además de que es kilométrico y que es muy difícil de entender. Tenés que tener mucho tiempo para entender. Mucho tiempo y conocimientos específicos vinculados con la ingeniería en la inteligencia artificial, varias expertise que obviamente no tenemos, mutan. Entonces, una vez que lo cambiaron, toda esa información que vos tenías ya no sirve. Así que ahora las plataformas van a tener la obligación de verificar ese contenido que les sugieren justamente a los perfiles de menores por los algoritmos, impedir que les lleguen contenidos que se consideren inapropiados, como pornografía, como violencia, aquellos que inciten a la depresión, los que inciten al suicidio. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada? Bueno, Brasil toma medidas específicas entonces para esta temática, también por trastornos alimentarios, también vinculados con consumos problemáticos. Se prohíben directamente los contenidos que anuncian apuestas
que anuncian juegos de azar, bebidas alcohólicas, cigarrillos. No, lo que está pasando en Brasil, nosotros... ¿De qué van a vivir los ¿no? Se fijarán, se me cruzan un montón de imágenes en fijarán. este preciso instante de gente que no sé de qué va a vivir, porque se fijarán de qué viven porque viven de esto en este capitalismo del que hablábamos, ¿no? Y no pueden usar herramientas que fomenten el uso compulsivo. Esta es otra cosa fundamental. ¿Cómo sería eso? La reproducción automática de videos, las notificaciones que te mandan constantemente y las recompensas por el tiempo de permanencia en la plataforma. Esto no lo vamos a hablar hoy, pero usted sabe que todo este capitalismo está basado en el conductismo. Skinner planteó una serie en el campo de la psicología, una serie de realidades, lo que hablábamos antes del Pavlov, se queda muy chiquitito. Entonces, toda la inteligencia artificial está puesta para que vos te pases la mayor cantidad del tiempo posible, por eso es que te roban el ocio. Tengo varios contrapuntos con Carbone, un día puedo venir con él para seguir profundizando las miradas. El extractivismo es 24/7. Las notificaciones específicamente a vos te llegan cuando saben que vos podés morder ese anzuelo. Así que todo esto va a estar prohibido para niños, niñas y adolescentes. ¿Querés escuchar un poquitito a Lula, aunque sea cuando definitivamente dice esto es un tema del Estado? No se trata de libertad de expresión, se trata de que el Estado regule y hacerlo en base incluso a la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Me interesa. A ver. A internet entrou em nossas casas e as redes digitais estão presentes na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Era preciso modernizar os marcos legais e regulatórios no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes. E o que fizemos? Governo, Congresso e sociedade civil foi trazer esses parâmetros para o século XXI. É inegável a importância das redes digitais. Elas são uma grande fonte de diversão e conhecimento, ajudam nas tarefas escolares, contribuem para a divulgação dos micros e pequenos empreendedores, são uma alternativa de trabalho para milhões de brasileiros e brasileiras, mas não estão e não pode estar acima da lei. Não pode continuar sendo usadas para espalhar fake news e discurso do ódio. Não pode dar espaço à prática de crimes como golpes financeiros, exploração sexual de crianças e adolescentes e incentivo ao racismo e à violência contra as mulheres. É um equívoco acreditar que as Big Techs algum dia tomarão a iniciativa de se autorregular. Esse equívoco já custou a vida de várias crianças e adolescentes. Não apenas pela prática do bullying ou promoção de desafios muitas vezes mortais, mas também pelos ataques contra escolas e creches estimulados em grupos de internet. Vários países avançaram na criação de dispositivos legais para a proteção de crianças e adolescentes no meio digital. A partir de hoje, o Brasil tem a honra de se juntar a ese grupo de países. Ahí lo estabas escuchando a Lula. ¿Te acordás cuando cantábamos Brasil, decime que se siente? Tener en casa Brasil, decime que se siente tener a Lula de presidente. Sí. ¿No? Porque la verdad es que es lo que querríamos que ocurriera en la Argentina, que pasa exactamente lo contrario. Entonces, por un lado, toda esta corregulación vinculada con los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero además dos proyectos más que los firmó este miércoles en el Plan Alto y que los envió, uno para una política nacional de centro de datos soberanos y el otro para regulación de los mercados directamente, lo que diríamos grabar a las plataformas, pero un poco más allá, porque cuando habla de las plataformas y la responsabilidad directa que tienen en la obligación de eliminar sin decisión judicial de por medio los contenidos que promueven delitos contra la soberanía nacional. Bueno, ellos tuvieron un golpe de Estado, ¿no? Que suspendieron X en su momento, la plataforma de Elon Musk, porque dijeron que había cooperado con el clima golpista
y forma parte, o por lo menos esa era la acusación, y estuvieron sin ex bastante tiempo, y se puede vivir igual, ¿eh? Claro que se puede vivir igual, pero lo interesante de Brasil, Roberto, es que no solo reconoce la situación, sino que establece políticas públicas para modificarlo. Muy bien. Esto es como que nosotros reconociéramos cuál es la situación de la Argentina frente al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y estuviéramos tomando entonces medidas de políticas públicas y legislativas para modificar esa situación que, por ejemplo, tiene que ver con los discursos de odio, entre otras cosas. Me parece bárbaro. Me hace acordar, tengo un déjà vu, me hace acordar la ley de medios, por ejemplo, esto. Bueno, va mucho más allá, que eso es lo interesante. También en los contenidos que deberían sacar inmediatamente tienen que ver con el terrorismo, con la trata de personas, la violencia contra las mujeres y los niños, genera herramientas de identificación e eliminación inmediata. Y si no lo hacen, esto es lo otro más interesante, mejor que la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque no se aplicó en ese sentido, pero existía multas de hasta el 10% de facturación de las plataformas. Claro. Pasa que ahí, ¿puedo decir algo en relación a Brasil? Sí. Porque Brasil es un Estado. Sí. Es un Estado. Y tiene, me parece, una clara conciencia de que el Estado debe tener márgenes de autonomía frente al mercado. Obviamente es un Estado capitalista, todo lo que vos quieras, pero es un Estado. Nosotros, desgraciadamente, estamos gobernados por gente que administra un Estado que quiere destruir, con lo cual nuestra situación es totalmente desventajosa en relación a esto, pero es un gran ejemplo, ¿no?, de lo que se podría hacer con otro tipo de administración del Estado. Es absolutamente fundamental que Brasil haya dado este paso, sobre todo por el contexto. Venían de un encuentro anual que se llamó Democracia Siempre, se hace todos los años, esto se hizo en Chile este año, y venían de reunirse Yamandu Orsi, Uruguay, Gustavo Petro, Colombia, el propio, obviamente, Gabriel Boric, que era el anfitrión, Ignacio Lula da Silva de Brasil y Pedro Sánchez de España. Y una de las cosas que dijeron y que pusieron como eje es que se están erosionando las instituciones, que hay un avance de los discursos autoritarios no solo en la región, sino en el mundo, que hay desafección ciudadana, desigualdades persistentes, difusión de desinformación y discursos de odio en las plataformas digitales, que esto crea un mundo cada vez más polarizado y, entre otras cosas, pensaron en impulsar estrategias claves para la región. ¿Qué tiene de interesante esto? Que ahora, entre el 23 y el 27 de septiembre, van a estar presentando lo que acordaron justamente ante las Naciones Unidas. No hay otro camino. El reconocimiento del derecho humano a la comunicación primero, la necesidad de una convención por este derecho humano a la comunicación y regulaciones como la que acaban de establecer en Brasil. Obviamente, ¿qué dijeron las plataformas? La Asociación de Tecnología del Consumo, la Asociación de la Industria de la Información, esta del consumo agrupa 81 de esas grandes multinacionales, a Google, a Apple, a Microsoft, a las GAFAM, a todos, los están denunciando a Brasil en Estados Unidos por prácticas comerciales desleales. Mirá, qué maravilla. Bueno, esa es una pelea para dar, ¿no? Desde ya. Che, ¿y en México hubo también alguna novedad? En México hay una novedad que felicitamos a Mercedes Olivares y a Gabriel Sosa Plata, colegas queridos, defensores de audiencias de Ciudad de México, lograron que Morena llevara como propuesta que el 17 de julio sea el Día de las Audiencias, el Día de los Derechos de las Audiencias. Así que México con Sheinbaum también viene dando pasos que son interesantes para reconocer este derecho humano a la comunicación y que no hay un daño en la libertad de expresión cuando lo que se busca justamente es promover y proteger los derechos de las audiencias, las personas como sujetos de derecho. Qué grande. Gracias, Otaviano. No, por favor, ya me echa, ¿no? ¿Me puedo no, quedar? Si trajo tutuca, se puede quedar hasta el final. No, se puede quedar hasta el final. Con tutuca se queda el tiempo que quiera. Claro, son 2 paquetes, nada más por vez. Señor Rinconet, usted sabe, ¿no?, que Rosso me dijo que por esta vez, por este año, digamos, quedamos así, pero que tiene para el año que viene su propuesta bien clara y la tiene muy presente, me dijo. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Rinconet de día, ¿quieren hacer Rinconet de día con Rosso? No, pero... De 8 a 10. No me digas. Sí, de 8 a 10 de la mañana. Pero es un concepto, era una idea que tenía así. Sí. Era una idea vaga y atorrante, digamos, ¿no? Las dos cosas. Muy bueno. Bien, les confieso que yo estaba un poco
preocupado. La situación financiera del país. Ustedes saben que los gobiernos de derecha, hoy de extrema derecha, no tienen ministros de economía, sino que tienen secretarios de finanzas inflados al helio. Si tenemos un ministro que hace 1 año y medio que solo habla de timba, ministro de Economía que considera que la economía no tiene nada que ver con las fábricas, con los salarios, con las jubilaciones, con los parques industriales, con los gasoductos, sino con la habilidad para endeudarnos cada vez más. Y eso también es extraño, porque el tipo vuelve, dice, che, genial, me fue bárbaro, no se endeudé. No, digo, decís, mirá, qué cosa rara. Pero yo estaba muy preocupado, pero ayer el ministro Caputo hizo lo que tiene que hacer, lo que suele hacer cada vez que hay alguna tensión en el área, fue al streaming de Camisas Pardas, donde son todos varoncitos, fueron todos varoncitos, porque es un tema importante, la economía, no es cuestión que una mujer opine sobre eso, así que estaban todos los machitos alfa, seguro de sí mismo, acá no ha pasado nada, estamos bárbaros, qué sé yo. Fue Caputo con Bausili, presidente del Banco Central. La derecha nos suele hablar de la independencia del Banco Central, en este caso es súper independiente, porque Bausili es solo amigo y socio del ministro de Economía, y van a los programas juntos y conversan de manera, pero hay un China Wall entre los dos, por supuesto. Nunca el central toma las decisiones en independencia absoluta. Cuando están uno como economista, ministro de Economía, y el otro presidente, claro, en ese momento bloquean los celulares. Es como fuera de eso son amigos. Carlitos Rosenkrantz, que aprovechamos para saludar, que cuando era presidente de la Corte Suprema, se acuerda que le dijo a, creo que era Morales Solá, que el profugado de la justicia era amigo íntimo de él. En ese momento estaba, ¿cómo se llamaba? El que se fue. Rodríguez Simón. Pepín estaba en Uruguay. Se había ido a Uruguay y había escapado de la justicia diciendo que la justicia lo perseguía. Y teníamos al presidente de la Corte Suprema, Carlitos Rosenkrantz, que volvemos a saludar, diciendo que él era amigo íntimo de Pepín, pero que no hablaban de justicia. Tenía más o menos 327 llamados cruzados, pero ninguno sobre justicia. Ninguno sobre justicia. Él llamaba a Pepín para decir, mira, Pepín, quiero dejar bien en claro, no hablemos de justicia, y eso. Pero bueno, volviendo a Caputo, ayer brilló el amigo en este streaming de Camisas Pardas, diciendo algo que me tranquilizó un montón. Ojo, la gente sensible, Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así. Vamos a vender hasta el último dólar, dijo el timbero con la nuestra, y eso nos da una enorme tranquilidad. La pregunta es, cuando se venda el último dólar, Gamperín se lleve el último dólar, ¿qué dirá el ministro? Y después me acordé, cuando no quede un dólar en nuestras reservas, el ministro ya no va a estar acá, estará pidiendo una segunda caipirosca en Ipanema. Pero me acordé del ministro, qué pensaba, qué decía el futuro presidente de los Pies de Ninfa sobre este tipo de acción de Caputo. No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dieron nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Lo veo como un pibe que se gastó mucha más plata y lo corrieron. Recordemos que el Banco Central intervino con 19.950 millones de dólares. Lo que lleva el año, el Banco Central perdió casi 21.000 millones de dólares. Me agobio. Maravilloso, pero después fue presidente y pasaron cosas. Ayer lo escuchaba mi gran amigo Edu Feynman, que aprovecho para saludar, con Pablo Rossi, diciendo que los préstamos del Fondo Monetario son políticos, que se los dieron a Argentina por pedido de la Casa Blanca. Y todo esto me parece muy bien, es decir, que el Toto de la Champions diga que la guita del fondo no está para incrementar reservas, que es
la teoría enunciada, sino está para quemar y para que los que están en la bicicleta financiera en pesos puedan salir y manotear dólares. Me parece muy bueno, es honesto, y esto va a simplificar el camino del peronismo cuando vuelva para sentarse con el Fondo Monetario y decirle: flaco, tu préstamo es absolutamente es una estafa, con lo cual llevemos adelante una negociación no como la de Martín Guzmán, que le aplicó el manual. Él vino con el manual de procedimiento del FMI. ¿Vos sabés que yo creo que ese momento se acerca? Yo creo que sí. Pero, en serio, lo siento. Mira que yo no creo, por lo menos no pueden acusar a este programa de ser o tener alguna idea en relación a un golpe institucional, digamos, ese tipo de cosas. Nunca nos plegamos, ¿no? Yo veo que hay otros lugares que cada 3 días vaticinan que todo se cae, que todo se estropeó, que todo se rompió, que van todo... ¿no? Saben ustedes. No nos caracterizamos nosotros por eso, pero me da la impresión de que la situación a la que este gobierno va llevando la situación de la economía y fundamentalmente de caja, hacen que los tiempos se vayan precipitando, que el tic-tac, ¿no? Que la vuelta del reloj que anunció en su momento Cristina, está acelerando vertiginosamente el pase de pantallas, ¿no? Tac, sí. Tac, tac. Perdón, que escroleo. Pero, y eso, por un lado, creo que es perturbador desde el punto de vista institucional, pero también es cierto que este gobierno hace todo mal. O sea, de 10 cosas, hace 9 y medio mal. Y el otro medio creo que también, pero por la duda le quiero dar un margen. Y eso tiene consecuencias. Sí, sí. O sea, hacer las cosas mal en su totalidad tiene consecuencias, que no son solamente las electorales, no, tienen consecuencias reales en la vida de la gente. Y eso me parece que está empezando a tener un límite. Empieza a llegar ese límite que ya hemos visto en otras oportunidades, en otros momentos. Así que miren mucho el Senado ustedes. Es todo lo que quería decir. Muy bien. Miren mucho el Senado. Nunca tuvimos un presidente formoseño. Bueno, vamos a nuestro. Año 2018. Tenía un tuit para abonar lo suyo. Frente a la suba del riesgo país, los inútiles de Cambiemos dicen que sube por el temor a CFK. Por un lado, el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente. Por otro lado, si CFK crece es porque los de Cambiemos son unos incompetentes gobernando. ¿Quién firmaba este tuit? A ver, Gerardo Milei. Mira vos. Aplica para él también. Tenemos mucha gente. Hay un mensaje de Diego Corrientes muy interesante. ¿Quiere que se lo lea? Bueno, sí, porque hay un montón. Ahora le quiero comentar algo a otro oyente. Dice, gente, se puede saber cómo se reescriben los algoritmos. También se pueden evitar algunas escrituras. Hay que estudiar un poco más y dejar de scrollear porque sí. Y tienen sesgo. Siempre, dice Diego Corrientes. Excelente lo de Lula. El tema es que el aparato aceleracionista del capital va a seguir invadiendo los espacios vacíos para provocar la asimilación omnipresente de consumos innecesarios. Usar Zoom, IG, Facebook, X, WhatsApp, Meet, Sinrod y filtros, es decirle de qué color usas el calzoncillo al tío Sam, pero la girada sigue con Zoom y demás. Arriba las madres, dice Diego Corrientes. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Me parece súper interesante el mensaje. Sin duda, lo que tenemos que hacer es trabajar por una soberanía digital, que de eso se trata, por eso es tan complejo, es interdisciplinario por otra parte. Ya hay un montón de realidades que lamentablemente quienes veníamos teniendo una mirada crítica tenemos que llegar a la conclusión de que forman parte de nuestra vida. ¿Quién no usa Zoom? ¿Quién no para tener una reunión o usa Meet? Digo, sí. La realidad es que hay una expropiación 24/7, como estábamos diciendo. ¿Qué diferencia está planteando Brasil y por qué también tenemos que mirarla? Porque, por ejemplo, crea una autoridad de aplicación que se pretende independiente, pero una de las cosas es que va a generar más puestos de trabajo. Crea 200 puestos de trabajo especializados en regulación de protección de datos, 18 de comisión y puesta de confianza, fortalece la capacidad operativa de la agencia, todo lo contrario a lo que se hace en la Argentina, que se despiden empleados estatales, incluso aquellos que están súper calificados, ¿no? Por eso me parece que es tan importante. Aquí estaba preguntando Ale Santucho, ¿dónde se puede encontrar la ley? Te recomiendo que cualquier motor de búsqueda pongas directamente ECA Digital, ECA, ECA Digital, o pone Estatuto Digital del Niño y del Adolescente, ley 2628, y ahí te va a salir completa. O sea, es que acá salió como ley, ayer la impulsó el Senado, esto fue por impulso del kirchnerismo, que los chicos en primaria no van a poder utilizar el celular.
durante clase. Habían empezado algunos municipios, finalmente se votó en el Senado. Aquí en la provincia de Buenos Aires. Creo que algún punto de contacto hay, pero esto deben ser políticas nacionales, desde ya. Tienen que ser políticas nacionales, hay un punto de contacto, como vos decís. El tema del uso del aula, el celular, bueno, tiene sus miradas, porque obviamente podés hacer un uso eficiente y efectivo crítico en el aula del celular. Entiendo lo de las escuelas primarias, es algo que se propone, pero me parece que hay que tener una mirada mucho más integral y compleja del tema, porque necesitas esencialmente trabajar en la conexión consciente, en la alfabetización, si vas a pensar desde los niños, niñas, adolescentes, incluso desde los profes, porque hay mucho desconocimiento en cómo funciona el sistema. ¿De qué otra manera vas a generar relaciones vinculares? ¿De qué manera la escuela sigue trabajando con la propia comunidad? No me parece que sea nada más que una cuestión de restringir. Siempre es bienvenido un paso, pero tenemos la posibilidad de diseño de políticas públicas mucho más complejas que la de restricción del celular en el aula. Hay muchos países, incluso te digo, que no pueden a ninguna edad y que tienen una especie de sobrecito donde tienen que dejar el celular y está magnetizado eso. Entonces no lo pueden abrir y cuando se van desmagnetizan, sacan el celu y siguen su vida. No sabía eso. Bueno, sí. Vos le das un kirchnerista, viste estos temas y enseguida te adoctrina. Hay que adoctrinar en las escuelas, sería la síntesis. Bueno, ¿no? Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner tuvo mucha razón. Evidentemente nos adoctrinamos, si no, no hubiéramos perdido la selección. Te presento a Antonio Laje. Hay que... La síntesis. La síntesis de la... mañana a las 3 de la tarde, desde distintos puntos del conurbano, en la capital, obviamente convergemos en San José 1111. Vamos a saludar a Cristina. Se cumplen 100 días de la condena, el fallo proscriptivo que la mantiene presa en su casa. Así que bueno, mañana a 3 de la tarde vamos a hacer el aguante a Cristina. Por el otro lado, les cuento que hoy a las 9 de la noche en Perón de Lanús va a estar el amigo Carlos Barragán. En el Perón de Lanús va a estar Carlitos Barragán cantando tangos y algunas otras canciones. Por el otro lado les digo, el ganador de Nutrion Vita es Gregorio Benítez de Gleu. Gregorio, felicitaciones. Y el libro del Aleph se lo lleva Marcelo de Villa Crespo, DNI terminado en 680. Acá también está su celular. Felicitaciones, pásenla lindo. Pase su aviso que nos vamos. Aviso parroquial. Sábado, mañana, 20 horas, en el Oceanario Club Cultural Remedio Escalada, 332 Capital Federal. Mi gran amigo Diego Rial, con su dúo Juan y Domingo, van a pasar a tocar versiones necesarias de los clásicos de siempre, Charlie, Spinetta, bueno, etcétera. Así que pueden Oceanario. Oceanario Club Cultural Remedio Escalada 332. Juan y Domingo se llama el Real, dúo. Y lleva los audios Diego también. Real, así. Y mañana Pulqui, recuerden, en la mañana un día va a estar Santiago Motorizado. Absolutamente. Y antes va a estar tocando la chica de Tonolec. Perfecto. Que ya me acuerdo. Charo Bogarín, ¿no? Mañana está en el espectáculo. 10 de la mañana. Charo es una capa. 100 diarios y minutos contados mañana. Nos vamos despidiendo nosotros. Le agradecemos muchísimo a la gente de Siempre Soy. Perdón por estos 2 minutitos que nos hemos pasado. Pero bueno, como ustedes saben, la información caliente, desbordante, siempre hace que estemos con el ¿cómo se llama? Iba a decir el celular. Eso puede decir muchas cosas. No hay reloj, ¿viste? Esa gestualidad fue cortando compleja. clavos con el celular. Bueno, nos vamos nosotros. Quédense aquí, que tengan un muy lindo fin de semana. Nos reencontramos mañana en la casa de Cristina, San José 1111. Y el lunes aquí en la 530, como siempre, con Caballero de Día. Chau, que no se corte. Sinceramente, echa a volar. Ponle a este cuento un justo final.